Hoy día vamos a hablar de la preparación de piezas largas o de movimientos de concierto o hasta de conciertos enteros. Este video es principalmente para estudiantes que ya alcanzaron el fin de la etapa básica, el principio de la etapa media y empiezan a tener obras que ya no son solamente de 2 hojas o 3 hojas, sino que 6 o 8 hojas, y entonces tienden a asustar obviamente estas obras. Las técnicas que vamos a revisar ahora son relativamente simples, requieren una cierta disciplina, pero son fáciles de ejecución y obviamente se pueden aplicar a cosas más cortas, estudios o piezas más cortas, pero principalmente nos vamos a orientar sobre piezas largas y movimientos o conciertos enteros. Ahora, lo que queremos, y eso es difícil de aceptar, cuando estamos estudiando, necesitamos tratar de encontrar una cierta eficiencia. Lo que importa, por fin, y eso es difícil para muchos jóvenes a asimilar y a aceptar, son los resultados. No es el tiempo que uno pasa. Y para poder lograr montar rápidamente obras y bien, necesitamos ser de alguna forma flojos. Les cuento una historia rápidamente. Cuando era niño, yo quise en algún momento salir al parque. Estábamos con mi hermano y mi abuela. Habíamos terminado de almorzar y queríamos salir al parque. Y entonces mi hermano y yo estamos diciendo a mi abuela, queremos salir, ya vamos, vamos. Y mi abuela dijo, sí, pero mira, yo tengo que lavar la loza primero antes de poder salir. Y dijimos, no, pero no importa, ya después, etcétera. Éramos muy niños, obviamente. Y mi abuela ahí nos sentó a la mesa y nos explicó que finalmente ella quiere lavar la loza ahora porque ella es floja. Y nosotros pensábamos, pero es loca, porque hacer este trabajo ahora, no, es el contrario de flojo. Pero ella nos explicó que si quería lavar las losas ahora, es que ahora había poca suciedad sobre las losas, entonces le tomaría, no sé, 4 o 5 minutos y no tendría que dar un esfuerzo tremendo para lograrlo. Pero si iba al parque ahora, 2 horas o 3 horas después, cuando íbamos a volver, ahí ya se habría incrustado la suciedad, ¿cierto? Y entonces tendría que poner mucho más energía y en total le iba a tomar un par de minutos más que le tomaría ahora. Y entonces era para pura flojera, por pura flojera, que quería absolutamente lavar la loza ahora. Y nos explicó, pero ustedes ven, mi casa siempre está muy ordenada, ¿cierto? Cada cosa tiene su lugar y yo no voy desordenando. Cuando muevo algo, después lo repongo en su lugar. ¿Por qué hago eso? Hago eso simplemente porque soy floja. Porque no quiero andar perdiendo tiempo a buscar las cosas, es decir, reponer una cosa en su lugar me va a tomar un par de segundos, pero buscarlo, si hay muchas cosas fuera de sus lugares, si hay muchas cosas, tengo que pasar mucho tiempo a buscar el objeto que necesito. Típicamente las llaves, antes de salir, por ejemplo, voy a tener que pasar mucho tiempo. Y no solamente es un gasto de tiempo, sino que además me va a tomar bastante energía hacerlo y me va a agregar estrés. De la misma forma que no lavar las losas mientras estamos en el parque me va a generar un cierto estrés porque voy a estar disfrutando del tiempo en el parque pensando igual detrás en mi cabeza, cuando voy a volver voy a estar cansada y además me quedará la losa a lavar. Entonces es por pura flojera que quiero hacer las cosas en orden, en su buen tiempo. Y de alguna forma, yo personalmente, en mi vida personal, no soy muy ordenado así, no soy bastante flojo como para lograr estas cosas, pero encuentro que con el violín siempre me hizo mucho sentido hacer esta preparación de esta forma. Y por lo tanto, cuando preparo una obra, y especialmente si es una obra larga, yo quiero hacerlo de la manera la más eficiente posible. Cuando pregunto a los estudiantes, cuando llegan a mi cátedra, cómo estudiaron la pieza que me están presentando en clase, generalmente me dicen, yo la toqué muchas veces, todos los días.
Eventualmente algunos trozos fueron un poco más lento, entonces eso es una herramienta que usan a veces. Vamos un poco más lento y después vamos más rápido. Pero a veces también tengo la respuesta de cómo hiciste la preparación de eso. Yo estudié eso. Y entonces me doy cuenta de que muchas veces los estudiantes no tienen pensamiento de lo que es estudio. Tocar una y otra vez permite aprender una obra, pero generalmente permite aprenderla con bastante problemas, especialmente en niveles pocos avanzados del violín. Lo más vamos aprendiendo del violín, lo más se genera en el inconsciente los pasos para digamos, solucionar cada trozo y cada dificultad que encontremos. Pero al principio del estudio, no sé, 6, 7, quizás 10 primeros años, el hecho de tocar, generalmente hace que el estudiante llegue a clase y no sabe completamente la obra de memoria, porque hay lugares que siempre necesito la partitura y bueno, no sabe bien los trozos difíciles, hace falsos ritmos, falsos dedajes, falsos arcos, se equivoca en varias partes, no tiene bien clara la estructura de la obra. Entonces, en claro, se sabe la obra y a la vez no se sabe la obra. Y eso es un tema complejo. ¿Cómo preparemos las obras? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso entonces. La primera cosa que hago cuando voy preparando una obra es que yo trato de fijar plazos. Yo me digo, ya tengo esta obra, yo miro la partitura, eventualmente hago una pequeña lectura con el violín, y yo me digo, eso me debería tomar más o menos tanto tiempo. Y cuando digo eso es en la duración, es decir, yo digo ya, para aprenderme este concierto completamente de memoria, globalmente listo, etc., digo que voy a necesitar 3 semanas de tiempo. Y en 3 semanas debe estar listo, es el plazo que me fijo. Y también al día, es decir, yo tengo que decidir más o menos cuánto tiempo voy a dar al estudio de tal o tal cosa. Entonces, si quiero hacerlo rápidamente, generalmente voy a dar 2 o 3 espacios de 45 minutos al día. Si tengo mucho repertorio a preparar al mismo tiempo, entonces voy a repartir un poco y en vez de montar un concierto en 3 semanas, voy a montar, no sé, 3 piezas y un concierto entero dentro de 2 meses, pero usando más o menos el mismo tiempo. El tiempo diario va moviendo un poquito, pero globalmente digamos que al menos deberíamos estar dando unos 4 espacios al día de 45 minutos, y entonces dentro de estos 4 espacios hay uno que va para la escala y para calentar y para reentender su violín cada día, y hay otros 3 espacios que nos permiten aprender caprichos, estudios, piezas y conciertos. Entonces me pongo un plazo, yo me digo, globalmente quiero que este concierto esté listo en 3 semanas, dándole 2 espacios de 45 minutos por día. O más o menos, no importa, ustedes son los que ven eso, pero necesitan hacerlo. No hay nada peor para mí que un estudiante que dice, tengo tiempo y veremos cuándo me sale, esperemos que me salga en algún momento, o pronto, o en 2 meses, veremos lo que pasa. No, necesitan ponerse plazos y decidir que ahí tendrán que tener un resultado, porque si no es la puerta abierta a la procrastinación. La procrastinación es lo peor que nos puede pasar cuando queremos lograr resultados, obviamente. Es rico, obviamente, pero es muy complejo. Es muy complejo lograr resultados. A veces tengo estudiantes que vienen a clase y yo les escucho en su pieza y no sé, les di la partitura de la pieza hace 4 meses atrás o algo así, por ejemplo, y yo les pregunto y me dicen, no, pero es que la verdad, profesor, yo no tuve tiempo, no alcancé a encontrar el tiempo para poder estudiar esta pieza, entonces por eso no me la sé de verdad de memoria, no me la sé a la velocidad, aquí no sé exactamente qué pasa, etcétera. Y a veces suele pasar que 1 hora antes les escuchaba pasando al lado de ellos, hablando con compañeros, hablando de alguna serie que están mirando en la televisión y diciendo que les faltó el último episodio de la 8ª temporada.
Y entonces, obviamente, ahí uno saca conclusiones y se dice, ya, bueno, un episodio de temporada, no sé, dura unos 40-45 minutos, hay unos 20 episodios por temporada y ya está terminando la octava temporada que pasó dentro de este año mirando, no sé, algo así. Entonces, sí, claro, después, obvio, su tiempo no lo encuentro. O a veces uno ve mucha actividad en Facebook de gente que después vienen a tomar clase. Entonces uno se dice, ah, ya, bueno, está todo bien, pero eso es alguien que probablemente pasa bastante horas frente a la pantalla y después llega y dice, no, es que yo no tuve tiempo, profesor, la verdad, esta pieza. El hecho de fijarse plazos y decidir que a tal punto tenemos que sí o sí tener un resultado, es lo que nos permite a la hora de tener un dilema tremendo entre mirar un episodio más de la temporada o ponerse a estudiar, es lo que nos hace decidir, al menos la mayor parte de las veces, ir estudiando, ¿cierto? Entonces es una herramienta que nos permite más que todo luchar contra la procrastinación. Otra cosa que es importante es que cuando uno se pone a estas mesas o cuando uno se dice que va a estudiar en algún momento, necesita hacerse promesas sinceras a sí mismo, porque estudiar el instrumento es algo que consume un tiempo enorme y que consume una voluntad aún más enorme. Y entonces, si uno no se obliga de alguna forma, pero yo prefiero decir que uno se hace promesas, porque es más positivo que obligarse. No, yo me prometo a mí mismo que hoy voy a tener tal trozo listo y voy a tratar de hacerlo tan eficiente que me va a entrar en 2 espacios. Y si no entra en 2 espacios, yo abriré un tercer espacio para lograrlo, porque me hice la promesa que voy a lograr este trozo de tal forma hoy día. Eso. Entonces, eso es la base, uno se determina su pauta a largo y a corto plazo y después va logrando metas. Cuando preparo una obra, generalmente me doy 1 o 2 semanas, según el tamaño obviamente de la obra o del concierto a preparar, 1 o 2 semanas en las cuales voy a hacer un doble trabajo. El primer trabajo es relativamente simple, pero consume un poco de energía y de tiempo a veces. Es un trabajo de canto, o más que de canto, es decir, de proyección intelectual de la obra, y especialmente de sus trozos fáciles, es decir, cuando hay algo que es un canto que va en posiciones que ya conocemos muy bien, con ritmos fáciles, etc. Yo trato de decirme que ya me voy a aprender en la mente y imaginarme tocando, haciendo gestos de arco, etc. Me voy a imaginar tocando todo eso y voy a lograr estos trozos ya, porque así ya es una pieza de rompecabezas enorme que estoy empezando, es una pieza que ya va con otra pieza y que va con otra pieza y ya tengo, no sé si hay un personaje en el dibujo del rompecabezas, ya tengo la cara del personaje, aún no tengo el cuerpo, aún no tengo el paisaje, aún no tengo el mar con sus 100 piezas azules, pero eso sí que el personaje ya tengo, es la parte la más fácil. Y a la vez, en esta parte de estudio un poco intelectual y de descubrimiento intelectual de la obra, voy a tratar entender todos los ritmos, entender todos los dedajes aquí en mi mente, entender cómo están funcionando las cosas y a tratar de decidir más o menos en qué lugar de arco voy a hacer. Voy a ver las trampas, decirme, eso va a ser difícil de distribución de arco, este golpe va a ser difícil, este staccato aquí con tantas notas, cuando voy a tomar mi violín para tocarlo, necesito pensar a ahorrar el arco. Y todo eso me permite, todo este reconocimiento de las trampas, me permite en el tiempo de estudio ir mucho más rápido, porque a donde si no había mirado la partitura antes, habría tocado el staccato y habría perdido 15 segundos en equivocarme. Primero porque yo gasté demasiado arco y después me dije, qué tonto soy, tengo que ahorrar el arco, y la segunda vez me funcionó, o un prueba de distribución de arco, o un cambio de posición que hay que pensar con nota de paso y ya calculé la nota de paso, era uno complicado, ya calculé la cosa. Entonces el hecho de no caer en trampas me permite ganar 15 segundos aquí, 20 allá, 10 allá, etc. Pero sobre espacios de 45 minutos, por fin me permite ganar varios minutos al día en mi estudio y ya fijar cosas
para el estudio futuro bien profundo de la obra. Entonces, a veces tengo estudiantes también que me dicen, ¿sabe qué, profesor? Yo estoy dando los horarios y yo estoy tomando el tiempo de estudiar y todo eso, tengo mi pauta, estructuro mi estudio, pero la verdad es que yo pensaba poder hacer en 40 minutos, yo pensaba poder hacer 10 líneas ahí, las 10 líneas que había seleccionado, pero la verdad logré solamente 7. Yo di todo mi esfuerzo, pero logré solamente 7. Las 3 líneas que faltan es el estudio intelectual que podían hacer en el bus, en el metro, en la fila de espera al supermercado, al dentista, no sé qué, en todos estos tiempos muertos del día, en el cual pueden sacar su celular con una foto de la partitura y decirse, aquí tengo que cuidar de no equivocarme, etc. Ahí van las 3 líneas que están faltando en su presupuesto de tiempo. Entonces, eso es un aspecto bastante importante. Y al lado de este estudio intelectual y descubrimiento, digamos, visual de la partitura y al cantar, etc., yo voy simplemente a ir leyendo la obra un cierto número de veces, es decir, lo que dije que los estudiantes no deben hacer, tocar, obviamente, pero cuando lo hago no se trata de tocar una y otra vez así maquinalmente jugando con la obra, no tratemos de ir jugando eventualmente una o dos veces al principio para divertirse, para descubrir la obra, estar feliz, está súper bien, pero lo que estoy haciendo cuando hago este paso es que en todos los trozos yo me pongo una nota mental, yo me imagino un post-it así que pongo sobre la materia gris, ¿cierto? En los neuronas, un post-it. En tal lugar voy a necesitar estudiar de tal forma para que me resulte lo más rápidamente posible. En tal lugar voy a necesitar estudiar de tal forma. Y ahí aplico las herramientas, es decir, simplemente si yo veo que a la lectura tengo un problema de sincronización en algún lugar, me digo, ahí tendré que tomar un tiempo para tomarlo más lento y poniendo acentos falsos donde voy a tener desincronización. Si tengo un trozo muy rápido de semicorcheas y que veo que mi mano está lentita, yo me digo, aquí en este lugar voy a tener que tomar más lento, ligado de a 4, 8, 6, 12 notas, lo que sea en la obra, haciendo ritmos, cambiando los ritmos de manera a mejorar mi articulación de la mano izquierda. Si veo un lugar con staccato difícil, voy a decirme, primero lo voy a hacer en las cuerdas al aire que corresponden a las notas, de manera ya a entender el gesto de staccato y repasar lento una vez y poniendo acentos en los cambios de cuerdas y de posición, de manera a sincronizar bien en mi staccato. Y voy a pensar en qué tamaño de arco lo voy a querer hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me voy pasando los trozos mientras toco, diciéndome, aquí es el trabajo, aquí tengo que hacer así, aquí tengo que hacer así, etc. Un poquito me imagino, yo no soy construidor, obviamente, pero me imagino que un arquitecta, cuando viene un arquitecta o una arquitecta, cuando viene a observar un terreno sobre el cual tiene que diseñar algunos planos de casas, este arquitecto está observando el terreno y se dice, bueno, aquí vamos a tener que primero aplanar el terreno en este lugar, la tierra es de tal forma, entonces tendremos que construir de tal forma, es una zona de terremoto, entonces habrá que pensar a eso en la construcción, etc. Y luego va dibujando sus planes que le toman tiempo y después se construye la casa. ¿Ya? El proceso de crear el estudio, de montar una obra, digamos, es un poco similar a eso. Entonces, aquí estamos en reconocimiento del terreno y efectivamente 1, 2, 3 zonas, si es algo que es muy difícil en comparación a su nivel, ustedes ven el tiempo que necesitan para hacer estos dos trabajos de canto, por una parte, canto y proyección intelectual de las dificultades, y por otra parte, lectura organizada, y eventualmente tomen su lápiz en esta lectura, es decir, están leyendo, eso está difícil, ya, ¿cómo se va a arreglar? Aquí es un problema de posicionamiento de dedo, y se ponen posicionamiento de dedo, aquí es un problema de articulación mano izquierda, aquí es un problema de distribución de arco, etc. Entonces van tomando su lápiz, ¿por qué no? Y así, en
vez de tomar notas mentales, ya tienen visualizado sobre la partitura el trabajo que van a hacer para poder lograr los trozos lo más eficientemente posible. Ahora, una vez que hice estas primeras tomas de preparación y de análisis, tengo dos posibles maneras, digamos, de armar la obra. De todas formas, la concibo un poco como un rompecabezas. Ya en la preparación observé un poco cuáles son los trozos que estaba pasando, ya empecé a hacer de alguna forma una estructura de la obra, una mapa mental, digamos, voy aquí, ahora viene tal elemento, ahora está pasando a eso. Y entonces las dos maneras son simples. La primera manera es, yo estimo que globalmente todo tiene el mismo nivel de dificultad, no hay nada que me va a tomar tanto tiempo para hacer madurar, y entonces decido que voy a aprender en el orden de la obra un trozo cada día o cada semana. Obviamente, si están en niveles menos avanzados, pueden decidir por un trozo a partir del principio por semana, no hay problema. Y entonces ahí yo me hago mis trozos, generalmente son más o menos una hoja, pero misma cosa, si están en niveles menos avanzados, pueden ser simplemente 3 líneas o 2 líneas, no importa. Lo que importa es que si yo visualizo y yo me pongo marcas así en la partitura, y yo digo, ya, eso lo voy a aprender hoy, luego mañana, luego el día siguiente, luego, etcétera, etcétera. Y si lo hacen por semana, es la misma cosa. Y entonces ahí voy fijándome el plazo y me digo, ya, entonces lógicamente, si cuento el número de trozos que yo hice, voy a hacer la obra en 3 semanas, 4 semanas, un mes, 2 meses, lo que sea, pero nos da una idea de cuánto tiempo nos va a tomar y pensando en cuánto tiempo voy a dar cada día a esta obra más o menos, y entonces ahí haciendo cosas realistas. A veces los estudiantes, yo hago este trabajo con ellos y entonces nos podemos frente a la partitura diciendo ya, tal día vas a aprender 8 compases. Y me dicen, no, pero profesor, yo puedo hacer mucho más que 8 compases en una sesión de 40 minutos, 45 minutos, 8 compases no más. Muy bien, no hay problema, ustedes deciden cuánto hacen, pero a veces hacemos este trabajo y se dan cuenta de que en un mes y medio estarían capaces de tener toda la obra completamente vista de memoria a la velocidad. Y a veces estos mismos estudiantes se dan cuenta de que en un mes y medio iría bien, pero en 3 meses aún no lo lograron con otra obra de dificultad similar y de tamaño similar. Entonces, muchas veces uno se dice, no, pero eso es demasiado chico, yo puedo hacer mucho más, pero no lo hace bien y entonces se va a desaparecer y no hay resultado. Lo que nos importa es tener un resultado claro al fin de cada sesión de estudio. Entonces, eso pueden hacer o por día o por semana y dicen ya tal trozo, luego tal trozo, luego tal trozo y entonces ya llegó al fin de la cosa. Obviamente, cada día hay que reservar un poco de tiempo para ir agregando el hecho de repasar el trozo anterior, porque si no uno olvida, eso es completamente natural. Entonces, si el primer trozo que hice me tomó 45 minutos, el segundo día voy a tomar 45 minutos, pero 40 minutos para el nuevo trozo y 5 minutos para repasar el trozo 1 para que no se vaya. Y luego el día siguiente, misma cosa, que cada vez dando un poco más de minuto y en algún momento, efectivamente, quizás al fin del estudio, necesitamos abrir un espacio más o un poco más de tiempo para tener el tiempo de repasar. Si es un concierto entero, por ejemplo, obviamente repasar un movimiento ya nos toma 45 minutos. Entonces, necesitamos agrandar los espacios mientras vamos avanzando cuando es necesario. La segunda manera es observar el puzzle, el rompecabezas de otra forma, es decir, si hay lugares, por ejemplo, que son muy difíciles, mucho más arriba del nivel que uno tiene o piensa tener. Y entonces ahí uno se dice, ya tal trozo van a tomar más tiempo. Yo no les voy a poder lograr en un día, cualquier sea el esfuerzo, o en una semana no voy a poder lograr llegar a la velocidad en este trozo que va tan rápido.
Muy bien. O un trozo de doble cuerda, por ejemplo, o algo de un staccato y uno se da cuenta que necesita repasar quizás un poco estudios de staccato antes de lanzarse en algo de staccato rápido, o de spiccato, o de sautille, o un golpe de arco de ricochet que les cae mal, etc. O algo armónicamente que es difícil a memorizar. Entonces uno se dice, yo creo que con la mejor voluntad del mundo, este trozo no lo voy a poder lograr, este tampoco, y me podrían dar 5 horas cada día, probablemente tampoco me resultaría, porque es algo que yo voy a necesitar madurar, aprender sobre mucho tiempo. Y entonces aquí lo que hago es que generalmente en los conciertos hay trozos que son muy fáciles. Y entonces lo que hago es que durante los primeros días o las primeras semanas, si ustedes hacen una pauta por semana, durante estos primeros tiempos de estudio, me voy a poner en pareja los trozos muy difíciles en pasos preparatorios muy lento o muy básico, de manera a ir entendiendo de a poco cómo está funcionando, con trozos muy fáciles a aprender. Y entonces, igual cada día voy a tener un resultado. Voy a tener un trozo que va a estar listo. Será el trozo lo más fácil de la obra, pero va a estar listo. Y luego el día siguiente o la semana siguiente, otro trozo fácil y yo sigo repasando el trozo difícil, etcétera, etcétera. Y entonces hace que después de un cierto tiempo, los trozos que eran muy difíciles ya no son tan difíciles. Y entonces nos quedan a aprender los trozos medianos, de dificultad mediana, y los trozos difíciles, pero que ya se pusieron de dificultad mediana también, y entonces ahí ya puedo volver a hacer un trozo por día de estos medianos y lograr el fin de la tarea. Y ahí misma cosa, yo voy evaluando más o menos cuánto tiempo me va a tomar para madurar un trozo con gestos muy difíciles, y entonces me permite fijar un plazo y decir ya en tal tiempo el concierto estará completamente listo. Típicamente en un concierto romántico es la cadenza, porque las cadanzas suelen ser bastante más difíciles que el resto del concierto, y entonces típicamente me voy a decir, ya voy a hacer los trozos de cantos que son fáciles, los trozos líricos con notas a cantar nomás, y eso ya lo tendría casi de memoria solamente cantándolo, y entonces voy a hacer eso y al mismo tiempo preparar la cadenza. Y 2 semanas después me quedan los trozos de cadenza y los trozos difíciles, pero que ya vi de antemano, y entonces les aprendo y ya estamos listos. Eso, entonces ahora vamos a tomar un par de ejemplos de dificultad gradual, ¿cierto? Desde el fin de la etapa básica, donde es útil empezar a pensar de esta forma, hasta la etapa superior, donde tienen ya conciertos relativamente grandes. Entonces vamos a ver varios ejemplos y ustedes pueden referirse a las partituras que van en anexo de este video. El primer ejemplo que vamos a tomar es el concierto número 9 de Berlioz. El primer movimiento. Muy probablemente lo han tocado o lo están tocando y entonces ya tienen una idea de cómo funciona este concierto. Pero pónganse en la cabeza, en los zapatos, digamos, de alguien que nunca lo tocó y está frente a esta partitura. Y ya la primera cosa que hago generalmente cuando miro la partitura es simplemente darme cuenta más o menos de la estructura. Entonces ahí voy mirando la primera hoja y veo que hay una cosa que alterna notas largas y notas muy virtuosas. Y eso va más o menos hasta el compás 44. Entonces me digo, ya, aquí hay un trozo. Y entonces ya empiezo a pensar cuáles son las dificultades. Cuando voy leyendo el concierto por primera vez, me digo, muy probablemente vamos a tener problemas de articulación de mano izquierda, ¿cierto? En todos los trozos negros aquí. Y eventualmente vamos a tener problemas de sincronización porque hay muchas notas rápidas así que están sueltas. Entonces me voy haciendo las herramientas y también me digo, quizás hay algunos cambios de posición que van a ser un poco incómodos, que van un poco arriba. Entonces voy a tener que estudiar los cambios de posición, estudiar
poniendo acentos a donde está difícil de mano izquierda y mano derecha juntas, típicamente el compás 41, por ejemplo, y voy a ir estudiando, haciendo ritmos en los trozos de articulación sol, la, sol, la, si, fa, sol, la, si, mi. Eso, ritmos, varios ritmos, de manera a que mi mano izquierda sea la más articulada posible. Muy bien. Entonces, ustedes ven, yo simplemente tomo la partitura y leo así y me digo, eso voy a cuidar eso. Luego miro el trozo siguiente y miro un poco qué está pasando. Ya es un trozo principalmente con semicorcheas y parece que va más o menos hasta 55 o quizás hasta 52 según como lo quiero pensar, pero más o menos veo que aquí hay un trozo globalmente entendé con alternancia de canto lírico y de semicorcheas. Entonces yo veo algunos cambios de posición, una extensión aquí que me puede complicar, yo veo algunas cosas así que voy a ir estudiando A, B, C, D, D, C, B, A, ida y vuelta, el cambio con la nota anterior, la nota después. Puedo concebir que quizás la articulación no sea tan fácil. Yo veo en 51 un trozo así con la extensión y con cambio de posición. Me digo que quizás la afinación no será muy fácil, la construcción de la mano izquierda. Entonces iré haciendo lento, eventualmente con una nota tónica. Y bueno, tomo después el trozo 52, 3 y 4. Y ahí me digo, ya son dobles cuerdas. Entonces primero tendré que estudiar suelto las dos notas dentro de un arco, entonces la, mi y la, mi de vuelta en quinta, así, luego do, mi, la, do, etc. Entonces voy a hacer este paso para entender bien, voy a estudiar los cambios de posición entre la, do, mi y do, la, mi, do en sexta que viene después en 53, voy a estudiar estos cambios de posición, ya en mi mente estoy pensando en 52, el cambio la, do, mi, veo las terceras en mi mente y me digo la, do para los dedos es un intervalo grande, do, mi es un intervalo chico, entonces me va a presentar una dificultad a achicar la mano, entonces tendré que pasar un poco de tiempo haciendo A, B, C, D, D, C, B, A, y yo veo que hay un ritenuto y hay una corchea sola antes de A que quizás me va a complicar de distribución de arco, entonces ya trato de imaginarme un poco cómo voy a ahorrar el arco en el segundo tiempo, do, si, do, y ahí liberar si, la, eso, y ya voy cantándome la cosa de manera a imaginar más o menos como quisiera pensar el ritenuto. Pero eso, a decir, obviamente toma mucho tiempo, pero a pensar, si uno toma el tiempo de pensarlo, es muy poco tiempo. Y si toma la partitura así en el bus y se dice, ya se pasa eso, ya aquí voy a estudiar de tal forma, globalmente va bastante rápidamente y ya puede empezar a cantarse cosas. Luego veo un trozo y ahí veo un trozo bastante negro con muchas dobles cuerdas y se termina por un trozo que no son dobles cuerdas, pero yo identifico directamente que en 62 son octavas disfrazadas, digamos, no van juntas las dobles cuerdas, pero igual yo veo que tendré que estudiar las octavas. Entonces ahí misma cosa, veo cómo va a funcionar el estudio de las dobles cuerdas, de dos en dos, toritiro. Luego veo un trozo que me digo, eso podría ser complicado, ¿dónde lo voy a querer hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Es un martoré? No, no es un martoré porque estamos en algo liviano, rápido, entonces no lo voy a tratar de hacer en la parte superior, va a ser en la parte inferior, lo quiero más cerca del talón, más lejos del talón, ya, pero si voy cerca de la mitad, es decir, lejos del talón, entonces como hay muchos cambios de cuerda, muy probablemente no voy a lograrlo, y entonces me digo, ya probablemente voy a hacerlo por cerca del primer cuarto del arco. Ya resolví una parte de la cosa y me digo, ya haré un paso preparatorio haciendo las cuerdas al aire que corresponden a estas notas de manera a estar seguro no ir pasando en otras cuerdas y entender bien el gesto de cambio de ángulo de mi brazo. Muy bien. Luego observo 57, 58, me digo, es una alternancia de sextas y de octavas. Ya, entonces voy a tener que estudiar todas las sextas primero, de dos en dos, entendiendo bien la afinación, eventualmente solamente un dedo y no el otro,
poner los dos dedos, pero hacer escuchar solamente una cuerda y luego solamente la otra cuerda, y luego haré las dos cuerdas de manera a asegurar que funcione bien, y también tendré que estudiar cada una de las octavas, entonces quizás haré sol, si, si, sol, si, re, fa, sol, fa, de esta forma, ligado de a tres notas y poniendo un pequeño acento sobre la octava, porque el cuarto dedo es un dedo que es débil generalmente, entonces probablemente no me va a salir tan clara las notas. Y luego observo y me digo, pero este elemento es exactamente lo mismo que ya vi, entonces este trozo lo puedo hacer en muy poco tiempo porque parece que es largo, pero la verdad es que es muy corto. Y luego llego a 62 y ahí me digo, ya voy a hacer mis octavas, voy a estudiar como en el capítulo 3 de la escala, mis octavas, hacer exactamente los mismos pasos que están indicados en esta preparación, y entonces voy a hacer dos notas, si, si, y a la vuelta si, si juntos, do, do juntos, etc. Luego tratar de hacer de dos en dos, eventualmente estudiar solamente dos notas si hay algo que me complica para enseñar a mi mano, etc. Yo voy evaluando un poco cómo va a funcionar y voy evaluando también que el gesto de golpe de arco quizás no va a ser tan simple, entonces me digo, ya quizás voy a tener que buscarlo en cuerda al aire y ver si es puro brazo o si hay flexibilidad de la muñeca. Voy a tener que hacer una prueba, pero ya determiné lo que voy a hacer como prueba, ya determiné lo que voy a hacer cuando voy a tomar el violín. Y eso es lo que les contaba muchas veces, un estudiante toma el violín y no tiene idea a dónde lo que va a hacer. Entonces toca esperando que se le va a venir lo que tendría que hacer y lo que tendría que hacer como pasos previos. Pero muchas veces no viene porque uno está preocupado de tocar, entonces no está preocupado de analizar ya, pero ¿qué está pasando cuando estoy haciendo tal o tal gesto? Entonces ahí vamos ganando mucho tiempo, es decir, en el bus antes de su sesión de estudio, se dicen todo lo que me estoy diciendo ahora, y así cuando llegan a su sesión de estudio van mucho más rápidamente, logran los resultados mucho más rápidamente. Y luego veo un pequeño puente y como soy jugador un poco, yo me digo, ya sabes qué, me voy a aprender este pequeño puente directamente de memoria, aquí en la mente. Mi, fa, mi, re, mi, fa, sol. Y ya pensar a cómo voy a hacer mi ritenuto y pensar a mi distribución de arco. Y así, cuando voy a tomar mi violín en mi sesión de estudio justo después, sabes qué, ya estará listo. Eso, entonces todo lo que estoy haciendo aquí o se puede hacer intelectualmente frente a la partitura o se puede hacer cuando ustedes están leyendo en las primeras somas. Eso. Luego yo observo que de nuevo tengo un trozo que va a ser lírico y que va a tener por parte octavas en un tiempo más tranquilo, y entonces trato de imaginarme cuánto peso voy a poder poner en las cuerdas, porque muy probablemente a una velocidad reducida va a ser difícil el arco, quizás más aún que la mano izquierda. Entonces ya visualizo los dos tipos de trabajo, y después tengo un canto que me parece relativamente fácil, y entonces me digo, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de jugar a aprendérmelo ya funcionando. Y llegó entonces así acá a 86, 85, aquí hay cambios de posición, voy a estudiar mis cambios de posición, después hay cosas semicorcheas con cambios de posición grande, etc. Quizás ahí voy a hacer un poco de trabajo de ritmos para la articulación de la mano izquierda y especialmente en la cadenza que termina, y entonces ya voy a tratar de entender la cadenza y me voy a entrenar a decir las notas, porque sé que si ya estoy capaz de decir las notas, después estará fácil a tocar la, sol, do, si, mi, re, 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 la, sol, do. Entonces, si hago este trabajo en el bus, voy a llegar a tomar el violín y ya globalmente va a estar funcionando. Muy bien, entonces sigo observando y ahí veo que la métrica va cambiando, entonces me pongo una nota mental. Ustedes ven que al mismo tiempo estoy haciendo una manera de mapa mental, ¿cierto? Había tal trozo, luego había el trozo de sextas octavas que se termina por las octavas y la pequeña cadenza que ya aprendí. Luego hay las octavas que en tema lírico que termina en tema lírico simple y que va terminando con la cadenza que recién canté. Y ahora me voy a decir, eso se parece un poco una vals, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, do, re, mi, fa, fa, la, sol, la, si, do,
do, re, mi, re, do, si, si. Ok, entonces lo voy a llamar en mi cabeza, lo voy a llamar vals, y entonces así ya tengo claro la estructura que toma la obra. Muy bien, entonces aquí voy observando, veo que al principio hay un par de cambios de posición, hay unas cosas, pero más que todo la dificultad probablemente va a ser de arco. Voy a decidir ya en el bus, en la fila de espera del dentista, ya voy a decidir que cuando lo voy a probar con todo el arco. Y veo do, re, mi, re, do. Aquí quizás sería difícil agarrar la cuerda, entonces tendré que prestarle un poco de atención. Y después veo el 94 y 5, veo cosas que parecen un poco arpegios y que no parecen tan cómodas, ¿no es cierto? Si, do, mi, sol, la, sol, fa, sol, la, do, mi, fa, mi, re. Y entonces ahí ya me digo, ya cuando voy a estar con el violín, no sirve masacrarlo 10 veces o 15 o 20 veces tocándolo mal. Yo voy directamente a estudiar ABCD de CBA y da y vuelta, si, do, mi, sol, mi, do, si, do, mi, sol, la, sol, mi, do, si. Eso, y entonces así me va a salir después siempre bien en vez de siempre mal. Y luego veo en 96 y 7 algo que me parece bastante complicado, ¿cierto? Veo dificultad posible de articulación de la mano izquierda, en 97 especialmente. Entonces ahí voy a ir jugando, me digo que voy a ir jugando a hacer ritmo. Y quizás me doy cuenta de que hacer ligado de A4 no va a ser muy cómodo. Entonces ya me digo antes de empezar la sesión de estudio que lo voy a hacer ligado de A12, porque va a ser mucho más simple de ir rápido generando ritmos. Y luego, como siempre, me digo, la dificultad va a ser probablemente los trinos, y ya decido que voy a tomar los trinos desde abajo por la época y el estilo de la obra, y entonces ya veo que voy a estudiar primero separando bien entre los arcos, ya que hay acento, y haciendo sin trino, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Y ya me digo que no voy a tratar de hacer todo el trozo de una vez, voy a estudiar la primera mitad, fa, mi, re, do, si, la, sol, y luego agregando quizás uno de trino y luego más de trino, fa, mi, re, do, si, la, y luego fa, mi, tre, do, tri, la, sol, de esta forma. Y por otra parte los ritmos, y cuando me parece que las dos partes están listas, yo voy a ponerlas juntas. Ya solamente ahí, no voy a jugar a tocarlo 10.000 veces mal sin que nunca me salga perfectamente, porque voy a perder tiempo, y no solamente eso, voy a aprenderme algo mal que después tendré que corregir y me tomará mucho tiempo y mucha energía. Entonces no quiero hacer eso, obviamente. Luego observo en 98, 99 que es globalmente la misma cosa que la primera vez, pero hay una pequeña trampa. No es si, do, sol, la, si, do, re, es si, do, fa, sol, la, si, do, re, mi. Entonces eso ya me lo aprendo en la casa y voy jugando mi, fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fa, sol, la, si, do, re, mi. Y ya me aprendo que eso es primera vez y eso es segunda vez. Y después veo que es la misma cosa, pero misma cosa, fin de 101, hay una trampita, hay un trino en re, do, do, si. Eso, entonces eso me lo aprendo también, y aprendo que cuando vamos al trino vamos a ir a arpegios distintos. Y eso ni siquiera necesito el violín, ni siquiera necesito horas y horas de estudio para ya memorizar eso. Y luego voy estudiando los arpegios, porque veo que estos arpegios son aún más complicados que los que teníamos antes. Y luego 104, 105, observo que va a ser la misma cosa que lo que teníamos antes. Entonces me digo, genial, ya me gané una línea entera de mi concierto. Y ya había ganado varias líneas antes. Entonces era fácil a aprender. Luego veo que hay un juego de dos compases que se repiten una vez más fuerte, una vez menos fuerte, y que no me parecen especialmente complicados. Entonces me digo que haré un poco de trabajo de afinación y ya estará probablemente. Y llego a 110, donde ahí me digo, ya claramente eso tiene forma de dobles cuerdas, aunque no fueran dobles cuerdas, tiene forma de dobles cuerdas. Entonces, probablemente la primera dificultad va a ser de estudiar mi do, sol, do y las cuartas justas. Me digo, eso está complicado, porque las cuartas justas generalmente son injustas, entonces tendré que estudiar bastante bien eso, re, si, fa, si, do, la, mi, la, etc. Y entonces probablemente voy a tener que hacer pasos de dobles cuerdas, de 2 en 2, por ejemplo, para lograr eso. Pero a la vez me digo, pero hay otra dificultad, porque como tenemos cambios de arco y cambios de
de cuerda, muy probablemente me va a generar problemas de sincronización. Entonces me digo, antes de empezar a estudiarlo, me digo que probablemente pondré pequeños acentos en los tiempos mi, do, sol, do, mi, do, re, si, fa, si, re, si, re, si, fa, si, re, si, y yo me quedaré atento a ver si todo está bien sincronizado para ver si hay que poner acentos, falsos acentos en alguna parte. Luego llego a 116, donde aquí veo que tengo que tener sol, re en quinta, primer dedo en una posición relativamente incómoda, la sexta posición, ¿cierto? Y entonces me voy diciendo, ya probablemente de antemano tendré que ir preparando mi dedo para que el primer dedo ya esté puesto en quinta, en vez de empezar directamente con el violín, tocarlo mal, que no me funcione, y tomar el tiempo de decirme, ya, pero ¿por qué no funciona? Y perder segundos o minutos de mi estudio con el violín. Eso es una gran clave, es estudiar, preparar lo más posible el terreno antes de construir. Si no, es como tratar de construir una casa sin haber visto el terreno, sin haber visto los materiales, ¿no? Ya pongamos estas cosas aquí y veremos lo que pasa. Obviamente después la casa está chueca. Muy bien, y entonces observo que probablemente 116, 17 me va a complicar un poco y de manejo del sonido, porque a esta altura las cuerdas son dobles cuerdas, probablemente voy a tener que no poner demasiado peso, para mirar bien el peso que voy a poner, la articulación me podría complicar y obviamente la afinación. 118, 119 veo que es un puente hacia otra parte y no me parece tan terrible. Me digo que quizás haré un poco el trabajo de cambios de posición, ABCD, DCBA, y si me complica quizás haré un poco de ritmos en las semicorcheas, pero muy probablemente me va a ir bastante bien. Luego llego a otra parte y ya veo que esta parte va a ser la parte final, dolce, tranquilo, ok, ya lo tomo en cuenta, ya lo pongo en mi estructura de la obra. Y entonces observo que es la cuerda de sol que se queda en pedal y la cuerda de re que va moviendo. Entonces me digo, probablemente el primer paso que voy a hacer es ni siquiera tocarlo con la cuerda de sol para estar seguro que me resulte afinado, y probablemente voy a tener que hacer ABCD, DCBA en los cambios, porque el cambio de mi, sol, fa aquí en cuerda de re me parece bastante complicado, y después agregaré la cuerda de sol viendo cuánto arco puedo estar dando y con qué peso. A la vez me digo, qué buena noticia, parece que son dos compases que se repiten casi exactamente, y entonces juego al juego de las 10 diferencias, obviamente, y entonces voy jugando que ¿dónde va cambiando? Va cambiando en las dos últimas notas de 121 y 123, entonces ahí voy a ir cuidando. Luego llego a 124 y de nuevo veo que la forma de la cual está escrito es probablemente en acordes, y entonces me digo, ¿sabes qué? Antes de empezar a tocarlo, voy a hacer acordes directamente para entender cómo está funcionando, y ya veo que habrá un acorde al fin de 126 que muy probablemente me va a complicar, y entonces ahí tendré que entender cómo van los dedos y quizás tendré que mover un poco mi mano izquierda de alguna forma para alcanzar un intervalo tan grande. Y luego observo el gesto de arco, que me parece relativamente complejo, y yo me digo, probablemente voy a hacerlo en cuerda al aire para observar la distribución del arco, que no va a ser igual, ya que los arcos, hay una corchea y dos corcheas a la vuelta con acento y esforzando, entonces probablemente va a ser complicado, y además el paso de las cuerdas para que sea rítmico y limpio va a ser complicado, y entonces no me voy a preocupar de tratar de tocarlo directamente y que obviamente no me salga y me parezca difícil y me haga perder tiempo y energía. Y entonces directamente voy a hacer estos dos pasos y así estaré tranquilo. En algún momento voy a juntar la mano izquierda y la mano derecha y ya va a estar funcionando. Y entonces todo eso yo también noto que probablemente el ritmo es un poco complicado, porque pasamos de tener do, si, re, fa, la, sol, fa, fa, y ahí tenemos tresio de semicorchea. Entonces si lo hago a la corchea, y ahí ya empiezo a hacer este trabajo, sol, mi, sol, y después ya no está escrito tresio, pero tengo que deducir que es tresio, si no voy a aprender cosas malas. Entonces tengo que deducirlo y hasta el fin de este trozo, y me digo que quizás vale la pena antes de tocarlo, de pensarlo una vez así a la corchea para entender exactamente cómo funciona el ritmo. Luego observo que 128, 9 son iguales y no parecen muy difíciles.
solamente me pienso dónde va a estar mi trino y entonces ahí deduzco que no va a ser un trino de arriba, sino que de la nota abajo, es decir, re, mi, re, mi, re. Eso así está resuelto, no empiezo por eso equivocarme cuando está estudiando, perdiendo tiempo, ya lo hago bien directamente. Y luego observo que de nuevo se estructura como acordes en los compases 130 y 131 y que entonces ahí vale la pena buscar el acorde sabiendo que hay uno que se presenta con una octava con una extensión y que eso me va a costar. Y a la vez que la mano derecha probablemente igual me va a costar y que tengo que buscar en cuerdas al aire y una vez que tengo cada una de las dos manos, juntar eso para que vaya funcionando. Y finalmente yo veo que es un arpegio, sol, sol, si, re, sol, ok, eso yo ya me lo memorizo y con trinos, y entonces tengo que pensar cómo voy a hacer los trinos a y acento, entonces voy a separar un poco los arcos y tratar solfear la última pequeña nota, sol, 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 fa, sol, a, sol, fa, sol, y entonces ya definir el ritmo y observar que termina con dos acordes. Entonces, eso es el trabajo previo que hago y con la mente, mirando la partitura y leyendo con el violín para entender la obra. Entonces, hasta ahí pueden ponerse, ustedes ven aquí yo lo dije, pueden ponerse aquí voy a hacer tal trabajo, aquí la dificultad va a ser eso, etcétera, etcétera. Y entonces ahí van ganando mucho tiempo para su estudio después. Es eso que permite a un estudiante de lograr sin problema, a un violista en general, de lograr sin problema mucho repertorio. Muy bien, entonces este paso previo lo hice ahora para esta obra, no lo voy a hacer para cada una de las obras. Yo quería que ustedes entiendan la forma de pensar todo este proceso previo al momento de estudio en el cual se fijan un plazo. Entonces eso puede ser antes de empezar a estudiar su concierto, una semana entera, solamente con la mente y jugando a descubrir los tipos de trabajo que hay que hacer, pero aún no poniéndose de verdad a hacer el trabajo de las octavas, etcétera, etcétera. Muy bien, y entonces, una vez que tienen eso, tienen que determinar cuál fórmula quieren hacer. Si les parece que no es tan difícil para su nivel técnico, es decir, ya están estudiando la escala en dobles cuerdas muy bien, tienen las octavas, las sextas, cuando leyeron la primera sonata se dieron cuenta de que nada era tan tremendamente difícil, entonces van a decidir de hacer la fórmula en la cual van a cada semana a lograr un trozo. Y entonces ahí traten de hacerlo de forma lógica. Se dicen ya, yo quiero en la primera semana, por ejemplo, llegar hasta el compás 48, lo que significa que voy a tener 7 días, 45 minutos para lograr unos 16 compases. Es relativamente poco, podrían hasta calcular el número de minutos que se puede dar a cada compás y observar que entonces no es difícil. Es difícil si lo van tocando una y otra vez, porque ahí se gasta el tiempo, uno se aburre y empieza a pasarse a otros trozos que no corresponden aún. Ahí sí es difícil, pero si van haciendo los pasos y aprendiendo y diciéndose al fin de la semana lo tengo de memoria listo a la velocidad y está todo puro y limpio y me grabo y ahí me doy cuenta que está súper bien, ahí sí está súper bien, está interesante como trabajo. También lo pueden hacer por día, decirse ya yo quiero que el primer día, ¿sabe qué? Yo quiero solamente lograr del compás 32 con su alzada, es decir, el principio, al compás 35. Quiero solamente 1, 2, 3, 4 compases. Nada más que eso, pero hoy día voy a saberme estos 4 compases y van a ser pero perfecto. Y el segundo día iré haciendo los 4 compases siguientes, por ejemplo. El tercer día voy a hacer los 4 siguientes. El cuarto día voy a hacer los 4 siguientes. Y cada vez voy a dejar un tiempito para poder repasar lo de los días anteriores y verificar que se queda bien y rehacer un poco de trabajo de pasos preparatorios si es necesario. Eso, entonces pueden hacer por día o pueden hacer por semana. Lo importante es que es cumplir cada vez con la pauta propuesta. Entonces después pueden decidir que su segunda semana, por ejemplo, entonces ya llegaron a 47, su segunda semana va a ser una semana relajada.
y dicen que van a ir solamente hasta el compás 55. ¿Por qué? Porque al principio no les va a complicar mucho, pero van a necesitar bastante trabajo en 52, 3, 4. Estos compases hay mucho trabajo que hacer, lo necesitan sobre varios días, entonces van a hacerlo para que pueda madurar y que esté completamente de memoria. Muy bien, entonces dicen las segundas somadas voy a hacer solamente unos 8 compases, ya nada más. Mejor ser más realista y hacer menos en el mismo tiempo que hacer más y que no esté listo de memoria a la velocidad limpio. Luego pueden decirse, la tercera semana voy a hacer una locura, voy a tomarme desde 55 hasta 62, que son solamente 7 compases, no es monstruoso tampoco. Y entonces van aprendiendo eso y entendiendo los gestos. Después hay las octavas. Como las 2 semanas anteriores no eran tan terribles, igual pueden decirse en las 2 semanas anteriores, yo voy a dejar 5 minutos cada día para repasar el trozo de las octavas de 2 en 2. Y entonces lo pueden incluir quizás en la tercera semana igual y llegar hasta el compás 67, por ejemplo. Pero si no, pueden decir, entonces, tercera semana, sabe que las octavas son muy difíciles, voy a tomar desde 62 y me voy a pasar un poco en el trozo siguiente, voy a ir hasta 74 y entonces esta semana será una semana dedicada a las puras octavas, a que funcionen. Muy bien. Y luego dicen la cuarta semana, ahí el tema es bastante más fácil, el tema lírico, etc. Entonces voy a ir de 75 hasta la vals, hasta el compás 90. Y eso no me va a tomar tanto tiempo. De nuevo, eso es si hacen por semana, si hacen por día, pueden tomar trozos más chicos, pero probablemente van a avanzar hasta más rápido. Luego dicen, entonces eso era la cuarta semana, ¿no es cierto? Entonces ahora llegamos, si no me equivoco, a la quinta semana en la vals. Y entonces en esta quinta semana van a decidir que ni siquiera van a hacer el trozo grande, van a hacer solamente 8 compases, ir hasta 98 porque determinan que 96 y 7, por ejemplo, les van a tomar mucho tiempo, igual los arpegios, etc. Entonces quieren tenerlo súper bien y empezar desde lento y hacer el trabajo de articulación, de cuidado del sonido, etc. Entonces dicen vamos solamente hasta 98 porque no queremos pasarnos, eso es nuestra quinta semana, ningún problema. Después dicen ya a la sexta semana, yo voy a tomar la otra parte, porque sabe que me toma tiempo de retomar los trozos anteriores, que ahora son más y más y más, entonces no me queda tanto tiempo cada día, en vez de tener 45 minutos, ya tengo solamente 25 o 30 minutos para aprender el trozo nuevo, entonces no puedo dar tanto, entonces este trozo se va repitiendo, pero hay unas diferencias en los arpegios y así me permite repasar un poco lo anterior, me da una pausita en esta sexta semana, muy bien. Luego llegamos a la séptima semana y entonces a la séptima semana pueden decidir que van a ir de 106 a 116, por ejemplo, porque es un sistema relativamente lógico, hay compases que se repiten. Muy bien, entonces van tranquilamente ahí aprendiendo eso. Muy bien, luego séptima semana van diciendo ya yo voy de 116 hasta D no más. Porque estos compases me parecen muy complicados y tengo mucho que repasar antes, entonces voy a hacer trozos aún más chicos que antes. Muy bien. Luego llegan a la octava semana van a decir yo voy de 120 y eso, todo este trozo me parece relativamente difícil, entonces voy a hacer solamente hasta 127 nomás, que son muy pocos compases, pero así estoy seguro que me va a salir bien, porque hay los acordes, hay la cosa difícil, todo eso, entonces prefiero hacerlo bien, muy bien. Y luego llegan en novena semana, llegan a 127, y ahí ven que probablemente pueden ir terminando muy bien, y entonces a la novena semana, al fin de la novena semana, sin esforzarse tanto, ¿no es cierto? Porque eran trozos de 8 compases, era muy poco. Sin esforzarse tanto, ya al fin de la novena semana, ya tienen todo completamente listo de memoria. Y eso es, si lo hacen por día y que quieren ir un poco más rápido haciendo este sistema, muy probablemente en 4 o 5 semanas ya es suficiente y ya lo van a lograr. Pero digamos que al máximo les puede tomar 9 semanas enteras para tener todo su concierto entero listo de memoria. Entonces eso es una manera, empezando al principio y vamos hasta el fin. Y ustedes ven que
no toma tanto tiempo. Si un profesor les da una obra a aprender y les da un par de meses, a veces tengo estudiantes después de 4 o 5 meses aún no han alcanzado a tener su pieza o su obra o su concierto listo. Entonces necesitamos tratar de cuidar eso y pensar bien cómo hacerlo eficiente y organizado. Ahora, la otra fórmula, ¿cierto?, era de determinar que hay algunos trozos que van a tomar más tiempo para madurar y otros menos. Y entonces ahí hacer parejas, ustedes se acuerdan. Entonces observemos los trozos. Aquí en la primera hoja yo veo una cosa que eventualmente podría tomar más tiempo para madurar, es 52, 3 y 4. Entonces ahí tenemos un trozo complicado. Luego yo veo 57 y 8, eso es otro trozo que podría tomar tiempo para madurar. Luego veo 62, 3 y 4, ¿cierto? Eso es otro trozo que podría tomar tiempo para madurar. Después yo veo las octavas de 67 hasta 73, otro trozo que podría tomar tiempo para madurar. Luego veo 96 y 7 que podría tomar un poco de tiempo para madurar, son 5. Luego, muy probablemente, 110, 11, 12, etcétera, hasta 118, eso es un trozo que necesita tiempo también para madurar. Son 6 lugares. Y luego, 124, 5 o 6, y al cual podemos eventualmente agregar los acordes, ya que son todo acorde, de 130 y 131. Entonces, aquí es un séptimo trozo que nos va a tomar tiempo. Y entonces ahí lo podemos hacer sobre 7 sonadas, diciéndonos: la primera sonada voy a ir aprendiendo un trozo de cosas relativamente fáciles, ¿cierto?, como al principio, y lo voy a emparejar con mi primer trozo difícil. Pero aún no voy a estar a la velocidad, me va a tomar más tiempo para que madure. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que la primera sonada vamos a decidir que vamos a pasar en cada uno de estos 7 trozos unos 3, 4 minutos, solamente para repasarlos cada día en pasos preparatorios muy lentos. Nos va a tomar unos 25, 30 minutos. Y en los 15 minutos que nos quedan en la primera sonada, vamos a decidir que vamos a aprender el trozo de 75, por ejemplo, 75 quizás hasta 82. Algo muy cortito porque no tenemos tanto tiempo, ¿cierto? Luego, la segunda sonada, misma cosa, los mismos trozos difíciles, y esta vez vamos a aprender de 82 hasta la cadenza de 89, que no es tan difícil tampoco. Tercera sonada, estos mismos trozos, esta vez lo vamos a emparejar con, por ejemplo, el re, sol, 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 fa, fa, mi, fa, sol, sol, la, de 48, que no es tan difícil, y vamos a hacer 4 compases, por ejemplo. Y luego, a partir de la cuarta sonada, ya hace casi un mes que estamos viendo los trozos difíciles, entonces ahí podemos rellenar, tenemos un trozo aquí que funciona, otro que funciona, otro que funciona, y vamos rellenando a partir de lo que nos cae lo mejor y cuidando lo que todavía necesitamos aprender. Y entonces estas mismas 7, 8 o 9 semanas que usamos de la otra forma, lo podemos aplicar para eso, pero rellenando cada vez un trozo distinto y repasando y jugando a asamblarles cuando ya hay 2 trozos que están cerca uno del otro, y entonces haciendo trozos más y más grandes, hasta en algún momento tener una hoja entera y un trozo aquí y otro trozo allá, y luego la tercera hoja y nos falta un trozo aquí y un allá, eso, y en algún momento ya tenemos todo el concierto. Entonces, eso yo quise hacerlo completamente para el concierto 9 de Berio, que es relativamente corto y relativamente fácil a visualizar por parte. Y ahora vamos a ver algunos otros ejemplos, pero de manera más liviana, digamos, repasando el concepto, y para que ustedes puedan jugar a hacer esta misma cosa. Entonces, les voy a anunciar las obras, las pueden abrir en el anexo, y ustedes, antes de que yo les vaya explicando cómo haría el trabajo de separar y en cuántas sonadas lo podríamos lograr, ustedes paran el video y pueden hacerse ustedes mismos el trabajo y después comparar con lo que estoy diciendo, a ver si más o menos estamos de acuerdo y si ustedes entendieron bien el juego. Mientras vamos avanzando en los niveles,
podemos ver una pieza, por ejemplo. Hay muchas piezas que están construidas en varias partes y que son bastante largas, como los aires agitados de Sarasate o la introducción y rondo caprichoso de Saint-Saëns. Aquí vamos a tomar una de las primeras piezas que vamos a ver así, que es la Fantasía Hungaria de Franz Lehár. Y entonces, si observan, aquí de nuevo tenemos trozos bien delimitados. Y hay un primer trozo cantado donde ya podemos suponer que las dificultades va a ser la calidad de la expresión, el entendimiento de los ritmos y de los rubatos, etc. Entonces ahí, más que todo en eso, yo diría que el trabajo es más de canto, es más intelectual, es más tratar pensar. Luego un alegreto de 3 líneas relativamente corto, que no parece muy complicado, parece que solamente se trata de entender un par de cambios de posición y el gesto de golpe de arco, no más. Luego un presto ahí bien negro donde podemos suponer que tendremos dificultades en articulación mano izquierda, sautille, sincronización, y entonces eso es un trozo que podemos ver que va a quizás tomarnos más tiempo para madurar, ¿cierto? Necesitaremos empezar desde más lento y ir subiendo un poco cada día al metrónomo, entonces es un trozo que hay que anticipar un poco, no tratar de lograrlo dentro de un día. Así, luego otro trozo como la primera hoja, otro trozo lírico con dificultades eventualmente rítmica y de rubato. Luego una pequeña transición en armónicos. Ahí normalmente si estudiamos bien la escala, el capítulo 2 todo va bien, pero si no conocemos nos va a tomar más tiempo para entenderlo. Luego un presto que se termina con otro trozo bien negrito de semicorchea, y ahí también necesitamos un poco de tiempo para madurar. Entonces, una pieza así, traten ahora poner en pausa, mirar la partitura y decirse ya cuánto tiempo va a tomar realísticamente para montar, imaginando, por ejemplo, que vamos a darle un espacio de 45 minutos cada día. En cuántas semanas o cuántos días podemos lograr tener la obra completamente lista de memoria. Lo que les propongo es ahí hacer una separación cada día sobre sus 45 minutos, hacer 10 minutos del último trozo, 10 minutos del primer presto, es decir, 10 minutos de cada trozo en semicorcheas, y entonces ir aprendiendo cada día 10 minutos y 25 minutos, en 25 minutos aprender una frase. Y entonces hagámoslo por día esta vez y imaginemos que vamos a tomar 25 minutos para ir aprendiendo los 8 primeros compases, la primera línea. Luego, segundo día, de nuevo 10 minutos para los trozos de semicorcheas y vamos a aprender la segunda línea. Luego, tercer día, podríamos decidir que vamos a aprender hasta el fin de la tercera línea, hasta el principio de la cuarta, cuando hay el calderón. Eso sería nuestro tercer día. Luego el cuarto día, y ustedes ven que para 25 minutos, especialmente si prepararon bien intelectualmente, muy probablemente no les va a complicar mucho, ¿no es cierto? La, re, la, sol, fa, mi, re, mi, la, fa, mi, re, do, sol, la, si, la. 25 minutos para aprender eso, probablemente hasta se van a aburrir. Pero mejor calcular grande. Entonces, eso era el fin del tercer día hasta el calderón. El cuarto día podemos ir a la doble barra del compás de la línea 5, que ustedes ven, no es muy lejos tampoco. El sexto día, quizás ir al primer calderón de la sexta línea. Y el séptimo día, terminar toda la primera parte. Y entonces cada día vamos a tomar un par de minutos para repasar lo anterior. Y entonces globalmente en una semana normalmente pueden tener, si están bien organizados y los trozos de semicorchea ya leído y ya empiezan a subir al metrónomo, ya estudiaron los cambios un poquito, 10 minutos cada día para estos trozos de 5 líneas, significa 2 minutos por línea cada día, es enorme, ¿cierto? Eso, entonces al fin de la primera semana tienen eso. Luego pueden decirse ya en la segunda semana, ¿sabe qué? Como me va a tomar tiempo de retomar el primer trozo, voy a hacer la segunda semana
en las 3 líneas siguientes en una semana, dejándome el tiempo de seguir avanzando en mis trozos de semicorcheas. Y entonces en la segunda semana solamente las 3 líneas que siguen, que no son muy difíciles, pero repasando bien lo de la primera semana y siguiendo las semicorcheas. Llegamos a la tercera semana y ahí viene el primer trozo de semicorcheas, que es un poco más fácil además que el último trozo. Entonces nos cae bien, probablemente después de 2 semanas a razón de 10 minutos por día, ya se lo saben de memoria, ya lo saben, pero digamos que vamos a tomar una semana para aprender y asegurar este presto y igual ir repasando la primera hoja, obviamente. Entonces, tercera semana. La cuarta semana podemos de nuevo hacer día por día y siempre tomando 10 minutos para el fin y eventualmente 5 minutos repasando, empezando los armónicos si sabemos que nos complica. Entonces a partir de esta cuarta semana podemos tomar los armónicos y darle 5 minutos cada día para entender cómo van funcionando. Entonces estamos en la cuarta semana y vamos a decir, ya bueno, ahora nos toma tiempo de ir retomando todo lo anterior, ¿cierto? Entonces no tenemos tanto tiempo, vamos a hacer solamente los 8 primeros compases en el primer día, en el segundo día hasta la casilla 1, ¿cierto? Y la casilla 2, obviamente. Luego el tercer día vamos a tomar de la casilla 2 y hacer solamente hasta el fin de la bajada del tercer compás de la tercera línea. Luego el cuarto día vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 compases, quizás hasta re, do, re, mi, fa. El quinto día vamos a ir hasta el la blanca de la penúltima línea. Y luego, en el fin de la semana, vamos a ir haciendo los dos, la última línea y media, considerando que además hay elementos que se repiten, entonces es relativamente poco trabajo. Y eso es nuestra cuarta semana. Hemos repasado lo anterior, hemos seguido un poco con las semicorcheas del fin, que quizás ahora ya no nos toman 10 minutos porque vamos más rápido, ya hace 4 semanas que estamos pasando 10 minutos sobre estas 5 líneas, 6 líneas del fin, entonces probablemente nos toma menos tiempo y unos 5 minutos para los armónicos cada día. Muy bien, entonces llegamos al quinto día, ya hemos preparado el terreno para los armónicos y entonces muy probablemente podemos hacer dentro de un día los 8 primeros compases hasta la doble barra, segundo día hasta el presto y ya habremos terminado los armónicos y ahí se trata de tomar 5 minutos de más solamente para el fin, pero hay más cosas que repasar antes. Luego, tercer día, podemos hacer los primeros compases del presto, ¿cierto? Ir hasta la primera repetición. Cuarto día hasta la segunda repetición, quinto, sexto, séptimo día de la semana, ir repasando este presto y los armónicos y todo eso. Y entonces ya estamos a 5 semanas. Y hace 5 semanas que todos los días estamos viendo en velocidad creciendo, ¿cierto? Este último trozo. Y este último trozo, entonces, no nos va a tomar más de una semana para lograr hasta el fin y estará todo siempre de memoria globalmente a la velocidad bien entendido y entonces podemos admitir que esta pieza, si la están tocando en quinto año, por ejemplo, principio de etapa media, ya en 6 semanas ya la van a tener lista de memoria. Pero me pasó frecuentemente darla a estudiantes, por ejemplo, no sé, al principio de un verano de latinoamericano, entonces que empieza en diciembre, ¿no es cierto? Y darla en diciembre, diciendo ya cuando estaremos en marzo, es decir, en 2 meses y medio o 3 meses, tú necesitas traerlo de vuelta de memoria listo. Entonces dejando unas 10 semanas para preparar la cosa que vimos ahora, que son 6 semanas para tenerlo y eso sin cansarse extremadamente. Pero a veces llegan y no está listo. Y eso es muy probablemente que hay cosas que no se preparan bien y entonces toman mucho tiempo con el instrumento o simplemente no toman el instrumento. Entonces, ponerse meta y definirse plazos. Ya, yo quiero que en 6 semanas esta obra esté lista, sí o sí. Y si no me funciona en el tiempo, agrego un poco más de tiempo para que en 6 semanas, igual sí o sí, esté lista.
Muy bien, tomemos otro ejemplo y ahora vamos a avanzar directamente a un concierto entero, de manera a entender un poco el proceso cuando se trata de un concierto entero. Un concierto entero ya corresponde a fin de etapa media y a etapa superior, ya corresponde a estudiantes bastante avanzados que ya entienden mucho del violín, y a este nivel es tradicional, de lo que me acuerdo cuando era estudiante y también de lo que veo en academias, etc., es tradicional para los profesores esperar que los estudiantes puedan llevar un concierto entero más o menos en un mes y medio, quizás 2 meses, gran máximo, pero que el concierto esté listo después de este plazo. Entonces, ahí obviamente necesitamos ver un poco nuestra repartición de manera inteligente y empujarnos un poco. Obviamente, ahí se trata más de poner 2 o 3 espacios al día para lograr 3 movimientos de un concierto. Entonces, tomemos el concierto Opus 64 de Mendelssohn y ahí sí que, como son grandes estudiantes, ya vamos a empezar a aplicar el sistema de una hoja por día. Una hoja por día obviamente es relativo, depende de las dificultades que estamos enfrentando, pero globalmente una hoja por día o un poco menos. Y entonces la primera cosa que hago cuando empiezo a estudiar un concierto es que miro cuántas hojas son. Entonces aquí empieza la hoja 3, termina la hoja 16, tenemos entonces 14 hojas a estudiar. Entonces globalmente 14 hojas a estudiar. Si estamos relativamente eficientes, una hoja por día, pero no completamente, obviamente, entonces podemos decir que dentro de 3 semanas a un mes sería bueno poder llevar el concierto relativamente listo de memoria. Y para eso significa que vamos a hacer más media hoja que una hoja por día, ¿cierto? Observemos un poco el principio y entonces yo la repartición que haría al principio, ustedes ven, no es una hoja completa y no tiene extraordinaria dificultad. Entonces es una buena oportunidad de decirse en el primer movimiento, ya la primera hoja es para mi primer día. Y me va a tomar un rato, ¿cierto? Yo tengo que memorizar lo más posible, tengo que ya haber entendido cómo está funcionando antes de llevar el violín, porque si llego al violín así, obvio no va a funcionar. Entonces ahí las 2 semanas, digamos, de preparación previa que no cuentan en nuestro presupuesto de tiempo, estas 2 semanas son muy importantes y ya algunos pasos tienen que haber sido hechos para toda la obra. Luego observemos que tenemos en F, observemos que tenemos una nota larga que nos lleva luego a un tema cantado, entonces ahí es casi una hoja, puede ser bien para un segundo día y entonces uno se dice ya, hoy día voy a lograr eso en, digamos, 3 espacios de 45 minutos y gradualmente voy a liberar tiempo para revisar lo que había los días anteriores y en algún momento voy a abrir un cuarto espacio. Luego, el cuarto día, vamos a hacer, por ejemplo, de este canto hasta, y ahí podemos decirnos, ya estamos un poco cansados porque nos hemos esforzado mucho en los primeros días, entonces quizás vamos a ir solamente hasta I para descansar un poquito. Y entonces después iremos de I al fin de la hoja en el cuarto día. Luego, y ustedes se acuerdan, hagan pausa antes de que yo explique las cosas para poder ustedes imaginar cuánto sería por día y después veamos si estamos más o menos de acuerdo. Luego tendríamos el tranquilo, ¿cierto?, de la hoja 6 y ahí podríamos ir naturalmente hasta la cadenza, ¿cierto?, en nuestro quinto día. Entonces podemos ir hasta la cadenza y luego dejarse unos 2 días para entender completamente la cadenza y repasar todo lo que había antes. Entonces decidir que al fin de la primera semana tendremos hasta la cadenza completamente listo. Luego vamos en nuestro octavo día y ahí podríamos decir vamos a hacer tranquilito también, no tenemos apuro, vamos a ir desde P hasta R porque también queremos ir repasando lo que había antes. Luego podríamos decir que ahí sí vamos a ir desde R, por ejemplo, hasta el principio del sistema después de S, ¿cierto? Hasta el cuarto compás de S y hacer eso.
en este noveno día, ¿cierto? Luego el 10º día vamos de este cuarto compás de S al siempre più presto o al più presto que hay a la mitad de la hoja. Y luego en nuestro 10º día vamos a ir al fin del movimiento y luego vamos a usar los 4 días que quedan de la semana para ir repasando todo el primer movimiento, asegurándose que estamos bien. Entonces, globalmente el primer movimiento nos debería a un nivel serio tomar unas 2 semanas para llevarlo relativamente completo, relativamente listo, después de unas 2 semanas de preparación. Luego llegamos al segundo movimiento, donde ahí uno ve que globalmente hay una primera parte hasta donde se pone negro, luego hay una parte que se pone negra y luego hay una última parte más el allegretto non troppo que introduce el tercer movimiento. Entonces aquí ya tenemos nuestros tres primeros días, solamente que la parte negra quizás la tenemos que subdividir en 2 partes porque es más difícil y nos va a llevar un poco más de tiempo, entonces estamos a 4 días y podemos decir que vamos a dejar el fin de esta semana para repasar todo el segundo movimiento. Entonces aquí tenemos unas 2 semanas para el primer movimiento y una semana entera para el segundo movimiento. Ahora llegamos al tercer movimiento. Y entonces aquí vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a observar un poquito cómo está funcionando. Veamos que tenemos una primera parte que hace una hoja y 3 líneas. Entonces ahí podemos encontrar dónde queremos subdividir y podemos decir que, por ejemplo, vamos a subdividir hasta la letra H, porque H después se parece un poco más difícil. Entonces ir hasta H y el segundo día de H hasta después de I. Y luego tenemos misma cosa, un trozo que podríamos pensar en un día, pero igual veamos que probablemente nos va a tomar tiempo de hacer el sautille en K, entonces vamos a separarlo en 2 partes, las 3-4 primeras líneas y luego el sautille y el fin de esta hoja. Entonces aquí nos va a haber tomado unos 4 días para lograr estas 2 hojas. Y podemos seguir entonces y observar que después parece relativamente difícil y podríamos decir que vamos en el 5º día a ir hasta M, no más que M. Y luego desde M hasta N en el 6º día, de manera a estar tranquilo y quizás liberarse el 7º día de la semana para retomar todo este principio de tercer movimiento, esta primera mitad de tercer movimiento, para estar seguro que está todo entendido. Y entonces ahí llevaremos una semana entera en el tercer movimiento y necesitamos la semana siguiente, entonces retomar desde N, ¿cierto?, hasta el fin de la hoja, por ejemplo, subdividir la última hoja en 2 partes, por ejemplo, desde el principio de la hoja hasta Q o hasta las notas arriba o hasta si, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, si, sol, si, la, fa, si, y luego otro día para eso, el fin del concierto y el fin de esta segunda semana de tercer movimiento, dejarla para repasar de nuevo todo el tercer movimiento. Y entonces, en fin, nos va a tomar unas 2 semanas de primer movimiento, una semana de segundo movimiento, 2 semanas de tercer movimiento, estamos a 5 semanas y necesitamos obviamente unas semanas para ir repasando todo, para asegurar que hemos bien entendido todo, terminar de subir la velocidad donde era más difícil, terminar de memorizar donde teníamos algunos hoyos, ¿cierto? Y entonces quizás 3 semanas más para ir repasando todo el concierto y después de estas 8 semanas, después de estos 2 meses, ya podríamos tener el concierto entero de Mendelssohn Opus 64 ya listo globalmente a la velocidad, globalmente de memoria. Eso parece un poco loco a los estudiantes cuando lo explico, pero así es el ritmo en el cual muchos violinistas deciden y estudiantes deciden simplemente avanzar, deciden que no van a pasar mucho tiempo en Facebook o en otras redes sociales, no van a pasar mucho tiempo a mirar series o películas, pero al contrario se van a poner a hacer exactamente las cosas. Lo que más nos complica en estos planes es la procrastinación. Y entonces hacer estas pautas y decirse yo voy a cumplir y si no me cabe en los espacios yo agregaré espacios para que cumpla con estos tiempos,
Eso es la mejor solución. Obviamente aquí yo lo hago en 2 meses, pero si tienen más tiempo y que no tienen urgencia especial o que tienen más obras a preparar al mismo tiempo que su concierto, entonces pueden diluir y hacer el doble del tiempo y hacerlo en 4 meses seguro. No hay problema. Ustedes ven, pero lo importante es ponerse un plazo para lograrlo. Terminaremos por hacer el mismo juego aquí, entonces ustedes pueden poner en pausa antes. Vamos a hacer este juego con la Sinfonía Española de Édouard Lalo, que esta vez está en 5 movimientos y ya estamos hablando de un concierto grande de repertorio, un concierto de etapa superior relativamente difícil. Entonces ya normalmente si están tocando eso ya tienen un cierto nivel, obviamente una cierta autonomía en el estudio y entonces les permite más que todo ir revisando si su método de preparación de las obras está bien o no. Y ahí efectivamente probablemente tendremos para un concierto así 2 o 3 semanas de preparación, cantando, pensando las cosas, experimentando con el violín, buscando lo que vamos a hacer en cada parte antes de lanzarse a estudiar de verdad, y es decir, tener resultados diarios o semanales, el concierto. Entonces les dejo un segundo, pueden poner en pausa para hacer en una hoja de papel la repartición del estudio y ver más o menos en cuánto tiempo lograrían montar la Sinfonía Española de Lalo. Probemos entonces al principio y ahí de nuevo vamos a ir por días, simplemente observando que hay algunos lugares que probablemente necesitan estar repasados varios días. Entonces lo que podemos hacer es decirnos que vamos a hacer la primera hoja, por ejemplo, pero sobre 3 días. Sobre 3 días porque hay algunos lugares que nos van a costar más, ¿cierto?, a lograr. Entonces en vez de hacer primer tercio de la hoja, primer día, segundo tercio de la hoja, segundo día, tercer tercio, tercer día, vamos simplemente a decirnos ya, dentro de 3 días queremos lograr esta primera hoja. Y entonces hay lugares que ya van a funcionar al primer día y que repasaremos solamente cuando vamos a pegar todo de la hoja, todos los elementos los vamos a pegar el tercer día para verificar que todo funciona, pero hay lugares que necesitamos, como la tercera línea, hacer con ritmos desde lento para que vayan funcionando. Entonces ellos necesitan llevar 3 días para poder estar tocado en una velocidad quizás un poquito reducida, pero no demasiado. Eso, entonces ahí 3 días para esta primera hoja. Misma cosa aquí, probablemente van a necesitar un poco más de tiempo a partir de sol, fa, mi, re, do, si, aquí a la mitad de la hoja. Entonces se pueden decir en el cuarto día que van a ir hasta allá, pero luego para lograr este trozo, hasta los acordes de la tercera hoja, al fin de la tercera línea, eso va a ser otro trozo que nos va a llevar unos 3 días, pero diluido sobre los 3 días, con mucho trabajo de metrónomo, parece, en este lugar. Y entonces llegaremos al fin de esta tercera línea de la tercera hoja, solamente al fin de la primera semana. Eso es la primera semana. Luego quizás lo que sigue también nos va a llevar quizás unos 2 días, son arpegios principalmente, pero unos 2 días para llegar al principio de la cuarta hoja. Entonces aquí vamos empezando la segunda semana, ¿cierto? Y vamos tomando los 2 o 3 primeros días para este trozo. Luego observemos que se va repitiendo un elemento en la primera mitad de la cuarta hoja. Entonces ahí es un día nomás para repasar y para ir repasando lo que aprendimos. Y luego quizás para poder llegar hasta la séptima línea, la, si, si, ahí necesitaremos unos 2 días más y luego el canto que viene después nos va a llevar de nuevo unos 2 días. Por lo tanto, para llegar a la mitad de la quinta hoja necesitamos presupuestar quizás unas 2 semanas el tiempo de repasar, una semana digamos de más, y entonces una segunda semana para este primer movimiento, y quizás podemos tomar una tercera semana para los primeros días hacer las últimas líneas y repasar en los últimos días todo el movimiento del concierto. Entonces, para el primer movimiento del concierto serían unas 3 semanas completas. Es un movimiento bastante grande.
luego observemos el segundo movimiento y ahí de nuevo veamos visualmente que hay partes, ¿cierto? Entonces el primer día podría ser dedicado a llegar hasta el fin de la sexta línea y este trozo que hay aquí, que es mucho más negro, quizás nos va a llevar el resto de la primera semana. Entonces ahí el primer día vamos en eso y después 5 o 6 días para repasar todo eso. Luego ven que hay una alternancia de poco più lento y tempo primo, ¿cierto? Que nos lleva toda esta hoja. Y ahí no nos parece muy complicado hasta el tiempo primo y en la tercera hoja de este movimiento se nota que se está repitiendo mucho del tema del principio, entonces probablemente una semana para hacer esta segunda parte del segundo movimiento es suficiente, por lo tanto tendremos 2 semanas aquí para este segundo movimiento, llevamos 5 semanas en los 2 primeros movimientos. Tercer movimiento, ahí vamos a observar que tenemos una primera hoja con un tema, ¿cierto?, que se va complicando al fin de la hoja, una parte central que se ve bien complicada, bien negra, con muchas cosas complejas, y luego una recapitulación del tema del principio, una reexposición con un poco de variación. Entonces, podemos observar el tema del principio, observar que no es tan complicado y para llevarnos al 6-8 probablemente necesitamos unos 2 días no más. Los 5 días siguientes pueden llevarnos hasta el tempo que hay en la hoja 10, en la segunda hoja del tercer movimiento, y luego podemos tomar una semana entera para el tempo hasta la reexposición y ahí trabajando mucho con el metrónomo. Entonces ya estamos a 2 semanas y luego tomar un par de días para ir repasando la reexposición y entendiendo la diferencia y el resto de la tercera semana para ir repasando el tercer movimiento y eventualmente un poco de los otros movimientos. Entonces son 3 semanas más, estamos a 8 semanas, 3, 2, 3. Observemos el cuarto movimiento, que no es tan complejo, ¿cierto? Es un movimiento lento, no hay tanta complejidad ni de afinación ni de altura de posición, no hay dobles cuerdas, no hay nada terrible. Entonces ahí podemos decir que globalmente, probablemente, dentro de una semana y media podemos lograr trocito por trocito, tener todo el movimiento listo y de memoria y usar el resto de la semana para ir repasando el movimiento completo y otros movimientos. Y entonces estamos a 2 semanas para este movimiento, estamos a 10 semanas. Llegamos al último movimiento y ahí en el último movimiento vamos a observar que muchas veces se repite el tema y se repiten elementos. Entonces ahí lo podemos hacer por grandes partes y entonces decirnos ya. El primer día vamos a tratar de aprender la primera mitad de la primera hoja del quinto movimiento. Luego, el segundo día, vamos a ir aprendiendo hasta, por ejemplo, el fin de la primera hoja. Muy bien, el tercer día hasta el tempo. El cuarto día y el resto de la semana, quizás vamos a necesitar tomar un poco más de tiempo porque se pone más complicado. Y entonces, durante el fin de esta primera semana vamos a terminar la segunda hoja del quinto movimiento. Entonces llevamos una semana. Luego observemos la hoja siguiente y ahí también hay cosas complicadas y hasta la mitad, digamos, de la hoja 17, donde llegamos aquí a un tema cantado, re, mi, fa, sol, la, sol, si, la, donde ahí se ve más fácil. Entonces podemos decirnos, vamos a tomar una segunda semana para poder llegar del principio de la hoja 16 hasta este tema cantado. Entonces llevamos 2 semanas ya en este principio de quinto movimiento hasta el tema cantado de la hoja 17, ¿cierto? Y ahí el tema cantado podemos observar que probablemente no nos va a tomar tanto tiempo hasta volver al tema a la mitad de la hoja 18 y entonces ahí un par de días y luego observemos que van a ser elementos un poco similares a lo que ya vimos. Y entonces podríamos decir que para llegar al fortísimo del fin de la hoja 19 vamos a tomar una semana más, una tercera semana, porque ya conocemos el modo de funcionamiento de la obra. Y luego tomar una semana más para las 2 últimas hojas, lo que nos lleva a 4 semanas sobre este quinto movimiento. Y entonces teníamos 10 semanas antes, entonces 14 semanas. Dentro de 14 semanas, a lo máximo, digamos, podemos conocer nuestro concierto y tomar
unas semanas más, unas 2 semanas más, por ejemplo, o unas 6 semanas más, digamos, para terminar, pulirlo y saberlo completamente con seguridad y empezar a montar una obra completa y no solamente un pequeño movimiento. Entonces, digamos, a lo máximo, dentro de 4 o 5 meses, la Sinfonía Española debe poder estar lista y muy probablemente puede estar lista en mucho menos tiempo, pero digamos que como máximo eso debería ser su desafío, su objetivo de no llevar más tiempo. Y entonces cuando hacen este trabajo, obviamente ahí son 5 movimientos, no tienen que estudiarlo en el orden de los movimientos, pueden decidir estudiar tal movimiento, luego tal otro porque tienen menos tiempo o menos energía en tal semana, entonces ahí van a poner el movimiento lento, ahí están de vacaciones de su trabajo o de la universidad o de algo, entonces ahí van a poner el quinto movimiento, a empezar por lo que piensan que les va a llevar mucho más tiempo, entonces probablemente a empezar por preparar el quinto movimiento y luego quizás el primer movimiento y luego el tercer y luego el segundo y terminar con el cuarto. No es necesario que vaya en el orden, al contrario, hay que tratar de dar lo más tiempo posible a las cosas que necesitan tiempo para asimilarse. Entonces, así funciona el juego, digamos, y cuando uno lo ve como un gigantesco rompecabezas, entonces ya no se asusta. Y a este rompecabezas hay que imaginar que a veces hay que, además de preparar un concierto, hay que ir preparando piezas, porque uno tiene un recital y partes de orquesta y cosas de cuarteto, etc. Entonces hay que estar capaz de manejar su tiempo y decirse ya, en tantos espacios yo tengo tal y tal y tal y tal cosa y voy a lograr todo. Y, digamos, ponerse los objetivos y hacerse promesas.